Estamos en vivo, voy a dejar el PPT. Bien, ¿estamos listos? Bien, muy buenas noches. Antes de comenzar, quisiera enviar un saludo a los familiares de personas fallecidas por el coronavirus. También nuestros deseos de que aquellos que se encuentran enfermos tengan una pronta mejoría. Mi nombre es Miriam Singer, soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica de Chile y tengo el placer de presentarles este ciclo de charlas breves que tiene por objeto compartir algunas experiencias de las artes. Nos motiva la convicción, esa es la palabra, de que para que se produzca el fenómeno artístico se necesita una obra, un artista y el público, ustedes, conformando un triángulo virtuoso e indisoluble. Por eso les invitamos a artificar su casa junto con los artistas y teóricos del arte que hemos reunido para abrir con ustedes una pequeña ventana a algún objeto de las artes. A partir de hoy, los miércoles a las 18, les acompañaremos con una serie de 12 diversas disciplinas artísticas. Esperamos que disfruten en todas las sesiones de esta fascinante experiencia de las artes. Hoy tendremos con nosotros a María José Navia, escritora. María José es magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de las novelas Zante y Kintsugi y de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. María José ha grabado la versión audiolibro de 2 de sus obras, los cuentos de Lugar y su novela Kintsugi. Desde el 1 de enero lleva en Twitter el proyecto #366 escritoras que recomienda a una autora cada día. Y bien, les recuerdo que al final de la sesión podrán hacer preguntas a través del chat de Zoom y del chat de Facebook Live. María José, adelante con nosotros. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias a todos los que están conectados a esta hora. La verdad, cuando me invitaron a participar de este ciclo de charlas, me pidieron que eligiera un tema que me gustara mucho, que me apasionara y que tuviera relación con mi quehacer como escritora, también con mi quehacer como académica, y la verdad es que no lo pensé ni un segundo para elegir el tema de los audiolibros, porque es un formato que a mí me gusta muchísimo, es un formato que yo consumo mucho, yo leo muchos audiolibros, así como leo libros electrónicos, como leo libros en papel, y me parece que es un formato que nos trae un montón de beneficios, también nos desafía como lectores, nos desafía como profesores de literatura, y que cada vez va adquiriendo una mayor relevancia en el mundo editorial y en el mundo de los libros. Y sin embargo, con tanta maravilla que a mí me parece que rodea el mundo de los audiolibros, hay también muchísima resistencia frente a este formato, muchísimos prejuicios sobre qué son los audiolibros, si se considera leer o no. Por ejemplo, ese es el primer prejuicio. Mucha gente piensa que leer un audiolibro no es leer. O yo he escuchado también a profesores a veces de colegio diciéndome que si un estudiante se lee el audiolibro de una novela eh, que luego va a ser parte de una prueba, es como hacer trampa, es como, cito, ver la película de dicho libro. Otras personas piensan que leer un audiolibro es hacer trampa, es de flojos, y así un montón de otros prejuicios bastante cargados, me parece, y que por lo mismo hacen que se haga más difícil la relación entre el público lector y los audiolibros. Incluso personas que no tienen tantos prejuicios contra los audiolibros me han comentado cosas como no me voy a concentrar.
y son personas que muchas veces escuchan podcasts o escuchan la radio mientras hacen deporte o mientras van al trabajo y se pueden concentrar perfectamente. Entonces creo que hay un montón de cosas y concepciones alrededor de los audiolibros que es necesario desmantelar, que es necesario observar. Por eso el título de la charla es Una vuelta a los audiolibros, porque se trata de volver a un formato que nos es muy conocido. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos la experiencia de que nuestros padres o algún otro ser querido nos contara un cuento, nos leyera un cuento, o nuestros profesores en el colegio cuando éramos pequeños, y también es una vuelta de darle una vuelta a los audiolibros, mirarlos y entenderlos dentro de el mundo de los libros en general. Quiero recalcar lo que dijo Miriam antes de empezar con mi exposición. Mi relación con los audiolibros viene dada como lectora. Yo leo audiolibros regularmente. También como escritora, grabé 2 de mis obras en versión audiolibro. Grabé Lugar con una productora nacional que se llama Leo Lento, que dirige el profesor James Tate de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también grabé el audiolibro de Kintsugi con la productora nacional Audiobook para la plataforma Storytel. Y en tercer lugar, mi acercamiento a los audiolibros es como profesora de literatura. Yo hago clases en la Universidad Católica de literatura en inglés y en español. Pues bien, volvamos a esta idea de leer, de este primer gran prejuicio de si leer un audiolibro es leer o no. Es una pregunta que es bastante importante porque esconde muchas ramificaciones o tiene muchas implicancias en lo que después uno conversa respecto de la lectura en Chile o la lectura en el mundo. Por ejemplo, cuando se habla de si las personas leen menos ahora o que los jóvenes no leen, muchas veces lo que se está considerando es solo un tipo de lectura, es solo un tipo de información relacionada con los libros. Entonces, muchas veces cuando yo les pregunto, hago este ejercicio con mis estudiantes a veces, dibujen a una persona leyendo, ¿no? O imaginen a una persona leyendo, o incluso busquen en Google persona leyendo, lo que van a encontrar va a ser una persona sola leyendo un libro en papel, con sus ojos, ¿no? Y esa parece ser la concepción bastante limitada que tenemos sobre los libros y sobre la idea de lectura. Y entonces muchas veces cuando se dice que la gente no lee o la gente lee menos, lo que se está tomando en consideración es leer libros en papel. Incluso muchas veces lo que se está considerando es comprar libros en papel. Se hace uso de ese tipo de estadísticas cuando se piensa en los índices de lectura, cuántos libros se consumen, cuántos libros se compran, cuando todos sabemos que comprar un libro no indica necesariamente que uno lo vaya a leer, y muchas veces uno lee libros que los sacó de la biblioteca o las leyó de otra manera. Y también muchas veces ese tipo de estadísticas no incluyen los audiolibros que lee mucha gente, y también distintos textos en formato electrónico a los que se enfrentan, por ejemplo, mis estudiantes, que leen mucho en una aplicación o un formato que se llama Wattpad, ¿no? En Wattpad se suben historias y las personas pueden acceder a esa lectura, que pasa más allá del formato del libro en papel. Entonces es muy importante primero que cuando hablemos de los audiolibros intentar abrir un poquitito más esta noción de lo que es la lectura, entender que la lectura es algo que ha ido cambiando con el paso de los años. Yo les recomiendo siempre leer los libros de Roger Chartier sobre la historia de la lectura en Occidente, por ejemplo, cómo vamos cambiando los distintos formatos, pasamos de la oralidad, de la transmisión oral, a leer individualmente, pero en voz alta, luego se lee en silencio, luego los libros se vuelven más accesibles. Entonces vamos cambiando y con esto cambian nuestras formas de acercarnos a la lectura, y por lo mismo cambia la forma de encantar a los lectores. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de pasar ya de pleno a los audiolibros es traer al libro electrónico a la discusión, porque una de las primeras polémicas que existió hace algunos años respecto de la sobrevivencia del libro de papel, siempre se usan unos términos bastante tremendos para hablar de estos temas. La primera gran polémica o pelea fue entre el libro electrónico y el libro en papel. Mucha gente empezó a hablar acerca de
la inminente desaparición del libro en papel porque todo el mundo iba a preferir leer en digital. Y la verdad es que eso nunca se dio. El libro electrónico, de hecho, va bajando en términos de su venta y su atractivo para las generaciones más jóvenes. De hecho, las generaciones más jóvenes leen más libros en papel que libros electrónicos. Incluso en países donde representa un mayor atractivo y se lee más, con suerte alcanza el 30% del consumo de libros en general. Entonces nunca se dio efectivamente esa gran pelea o desaparición. Sin embargo, en medio de todo esto surgió el audiolibro con cada vez más fuerza. El audiolibro empezó a subir en sus ventas, a volverse más atractivo, y esto tiene que ver con muchos factores que vamos a discutir en un segundo, pero sobre todo con cambios en el tipo de vida de las personas. Cada vez, lamentablemente, pasamos más tiempo trasladándonos de un lugar a otro, y el formato del audiolibro se volvió cada vez más atractivo para esas personas que tal vez se les hace difícil sacar un libro en la micro o sacar un libro en el metro, pero sí pueden ir escuchando una historia. Es interesante también ese link porque si pensamos en el libro impreso, también el libro impreso tiene una relación bastante constante con la idea del viaje y del traslado. De hecho, cuando se inventa la locomotora y empiezan a existir también las estaciones de trenes, una de las primeras cosas que se instala en la estación de trenes es un kiosco donde se venden libros pequeñitos de alrededor de 60 páginas para que las personas puedan leer en su trayecto. Entonces, de alguna manera tenemos esa continuidad. Pues bien, el audiolibro entonces cada vez va adquiriendo más fuerza en el panorama latinoamericano, pero es un formato que no es nuevo para nada, ¿no? Si bien yo creo que ahora nos hemos acostumbrado a escuchar en las noticias o escuchar a gente referirse a los audiolibros en los últimos 4 años, acá en Chile por lo menos, es un formato que lleva un montón de tiempo y es una historia a la que me parece que hay que prestarle atención. Entonces, una breve historia de los audiolibros. Los audiolibros comienzan en los años 30 en Estados Unidos. Si bien tiene antecedentes que vienen de antes, de hecho, Edison, cuando inventa el fonógrafo, uno de sus sueños era poder transmitir literatura. De hecho, una de las primeras cosas que él graba fue un pequeño poema. Y su sueño era poder en algún momento llegar a transmitir obras de Charles Dickens en versión audio. Recordemos que Charles Dickens, se cumplieron 150 años de su muerte ayer, de hecho, era un gran expositor y él daba tours alrededor de Inglaterra leyendo sus libros en voz alta. Y era uno de los sueños de Edison poder transmitir esto en versión audiolibro. Entonces, desde un comienzo, desde que empezamos a tener esta tecnología, está esta intención de llevar la literatura al audio. Pero el término audiolibro comienza en 1930, cuando la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, junto a otras asociaciones, desarrollan un programa que se llama Talking Books o libros que hablan, así se determinaban en ese momento, y que lo que buscaban era poder acercar material informativo, material literario a personas ciegas y especialmente a soldados que habían perdido la vista durante la Primera Guerra Mundial. Esta asociación luego se unió a esfuerzos en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde también se siguió desarrollando esto. Los talking books o los libros que hablan se repartían por correo, se repartían de manera gratuita a las personas que lo necesitaban. Entonces comenzó, y en este sentido nos podemos hacer cargo de uno de los prejuicios que también existen respecto de los audiolibros, que es la idea de que los audiolibros existen en relación a una dificultad para ver, ¿no? Que están relacionados con una cierta discapacidad visual. Y la verdad es que se empiezan a desarrollar y se empiezan a desarrollar cada vez más masivamente a raíz de esto, pero luego
se empiezan a volver cada vez más populares, empiezan a volver instrumentos para ayudar a los niños a aprender a leer en Estados Unidos, se empiezan a repartir estos libros en las bibliotecas de las escuelas públicas, en las bibliotecas en general, y se vuelve una herramienta bastante útil de que se hace uso. Luego se empiezan a instalar distintas productoras en los años 40, en los años 50, muchas veces esos audiolibros empezaban a circular vía el correo, en clubes de lectura especiales que se hacían cargo de leer esos audiolibros y comentarlos. Me parece interesante también relacionarlo con los clubes de lectura que el día de hoy cada vez se vuelven más presentes y donde el audiolibro también puede ser un gran aporte. Y se fueron dando cuenta también que el audiolibro ayuda en temas de dislexia, ayuda a reencantar a estudiantes que tal vez se desconcentraban leyendo en papel, leyendo con sus ojos. Y ya por fin en los años 80, 70, 80, empezamos a usar el término audiolibro. Y se empieza a usar audiolibro en relación a los cassettes. En esa época se grababan cassettes y de hecho si uno quería escucharlos, eran muchísimos cassettes, ¿no? Para poder escuchar completamente, leer, por ejemplo, Guerra y Paz, no sé, o alguna otra gran novela. Y luego el formato ha ido variando de tal manera de hacerse cada vez más accesible y más fácil. En el día de hoy, por ejemplo, lo que se hace es bajar esos audiolibros a el celular, a algún dispositivo, y se vuelve más fácil escucharlo. Hay también plataformas de las que hablaré en un momento. Pero alrededor de los años 80 ya se empieza a masificar cada vez más y, como les decía, en relación antes que nada con el desplazamiento. En Estados Unidos se vendían los audiolibros para que las personas que tenían que pasar mucho tiempo en el automóvil para trasladarse a su trabajo, fuera escuchando, en vez de escuchar las noticias, fuera leyendo un audiolibro. Y luego, como les digo, pasaron a CD, a otros formatos y a venderse también en librerías. Entonces uno iba a una librería y podía encontrar la novela en papel y podía encontrar también la caja de cassettes o la caja de CD que correspondía a la misma novela. Esta profesionalización y esta necesidad cada vez mayor de audiolibros, sobre todo de grandes lectores. Hay gente que piensa que los audiolibros son al revés, para gente que no lee, pero muchas veces los primeros en adoptar esta tecnología son grandes lectores que lo que quieren con los audiolibros es poder leer en momentos en que anteriormente no habrían podido leer. O sea, por ejemplo, mientras maneja el auto, mientras está apretado en el metro, mientras está lavando los platos, mientras está haciendo el aseo, mientras está corriendo, ¿no? Los audiolibros permiten que se continúe con la lectura en momentos donde tradicionalmente no sería posible, ¿no? Hay algunas personas que llaman a eso una lectura intersticial o leer en estos intersticios, en estos momentos que tenemos en medio de nuestros días. Y con esto vino también una profesionalización del formato. Los audiolibros en un comienzo los empiezan a leer voluntarios que graban libros para ciegos. Yo aquí siempre cuento un dato muy personal, que es que mi abuela materna era voluntaria en Viña del Mar, en Chile, y grababa libros para ciegos, y yo aprendí a leer escuchando la voz de mi abuela y mirando el libro y memorizando las palabras. Entonces tengo una relación ahí muy linda y afectiva con el tema de los audiolibros. Pero empieza desde los 80 a profesionalizarse y hay cada vez un mayor mundo alrededor de los audiolibros que mucha gente no conoce. Por ejemplo, a mí siempre me gusta recalcar que incluso antes de los 80, cuando ya empieza a tomar más fuerza el fenómeno en Estados Unidos, desde 1959 que existe en los premios Grammy, que son los premios que se dan a la industria de la música, desde 1959 existe el premio a mejor álbum hablado o mejor audiolibro. Incluso después, en 1996, se instauró lo que es algo así como los premios Oscar de los audiolibros, que se llaman los Audis. Audis no como la marca de auto, sino se escribe Audies.
con una E, y son unos premios que se nominan todos los años en febrero, se entregan los premios en mayo, y han premiado desde escritores como Neil Gaiman, que suelen leer sus versiones en audiolibro, a actores famosos que han leído las versiones de sus autobiografías, por ejemplo. Los audiolibros en general, uno puede acceder a versiones leídas por narradores profesionales. A veces lo que eligen las compañías son a actores que tienen alguna relación con el libro en cuestión. Entonces, por ejemplo, el libro Lolita, de Vladimir Nabokov, la última versión en audiolibro que existe de esa novela está narrada por Jeremy Irons, que fue actor de la última versión cinematográfica de esa novela. También los audiolibros permiten hacer juegos con distintas voces, como por ejemplo lo que pasó con la novela Lincoln en el Bardo, de el escritor norteamericano George Saunders, y que ganó el premio Man Booker, y que es una novela coral en la que tenemos a distintos fantasmas que hablan, y lo fantástico que hace la novela en versión audio es que incluye distintas voces, más de 100 voces, más de 100 personas participaron en la grabación de ese audiolibro, incluso más, y ya seguimos. La serie Netflix, que ahora mucha gente está mirando, Lock and Key, que es una serie que viene de una novela gráfica creada por Joe Hill y Gabriel Rodríguez, nuestro valor nacional, antes de ser serie en Netflix, fue una novela gráfica, en la que también hubo una gran producción con un montón de distintas voces. Y es una experiencia bastante increíble poder escuchar, poder leer con los oídos una novela gráfica. Y además, por último, otra cosa muy, muy relevante del tema de los audiolibros, porque acá estamos hablando de un poco de industria del entretenimiento, pero también los audiolibros están teniendo su impacto en la industria editorial y la industria en general, todo el mundo relacionado con los libros. Entonces, por ejemplo, en el mundo anglosajón, ahora es posible encontrar crítica literaria, pero ya no de un texto, una novedad reciente, sino que de un libro que puede haber sido publicado hace cientos de años, pero que aparece en una versión audio. Por ejemplo, hace un par de años, el audiolibro más vendido, más aclamado, fue Alicia en el País de las Maravillas. Y recibió toda esa atención porque fue una versión audiolibro que estaba narrada por la actriz Scarlett Johansson, y ella hacía la voz de todos los personajes. Así ha pasado también con otras novelas de Henry James y de otros escritores. Y uno puede encontrar en el New York Times o en el New York Review of Books, en el Guardian, en distintos periódicos, secciones de crítica donde lo que se critica no es el texto literario propiamente tal o no solamente, sino que donde lo que importa es esta interpretación. ¿Cómo es el audiolibro? Ustedes me dirán, bueno, perfecto, existe todo un mundo de los audiolibros en Estados Unidos, es parte de la vida cotidiana, pero ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿No? ¿Qué pasa con la literatura latinoamericana? Y la verdad es que cada vez más, y sobre todo en los últimos 4 años, estamos viendo un crecimiento en la industria de los audiolibros. Existen productoras nacionales que se están dedicando a la grabación de audiolibros, y el formato está tomando cada vez mayor importancia y ganando más lectores por distintas razones. Nuevamente, insisto, por los cambios en nuestra vida cotidiana, el tiempo que pasamos trasladándonos, y también porque en Latinoamérica existe un amor, por ocupar esa palabra, un amor y un gran respeto por la radio. La radio ocupa un lugar central en la vida cotidiana de las personas, y por lo tanto el acceder a información a través de los oídos no es algo tan raro, es algo familiar que está incluido, que ha sido incluido en nuestras vidas desde muy chicos. Entonces el formato también va adquiriendo fuerza. Gracias a eso también es un momento en que está creciendo muchísimo el consumo de podcasts. Existe esa relación con la información a través de los oídos. Y en estos años se han ido produciendo cada vez más audiolibros. El año pasado se produjeron cerca de 10.000, este año se estima que van a llegar a producirse 15.000.
si es que todo sale bien, y suenan a grandes, grandes números, pero la verdad es que en el mundo anglosajón se producen 50.000, ¿no? Pero cada vez va adquiriendo mayor fuerza. En encuestas que se le han hecho a lectores, mucha gente ya está familiarizada con el formato, se están atreviendo a escucharlos porque están en plataformas que son de fácil acceso a través del computador o a través del teléfono, como Spotify, que ya todos o muchos usan para escuchar música. Ahí también se pueden encontrar audiocuentos, audiolibros, incluso en plataformas, en sitios como YouTube. Existe también hace un par de años una plataforma sueca, de origen sueco, que se llama Storytel, que se ha encargado particularmente de desarrollar audiolibros en español y que tiene oficinas en distintos lugares de Latinoamérica, y eso está generando también cada vez un mayor consumo, hay una mayor oferta. Y en Chile, les contaba yo mi experiencia personal, yo trabajé con 2 productoras locales, por una parte Leo Lento, del profesor James Tate, por otra parte Audiobook con UK y no OOK como en inglés, que grababa para Storytel, y ambas productoras se están encargando de algo que me parece muy importante, que es llevar literatura reciente al audio. Porque una cosa que pasa con los audiolibros es que es muy fácil encontrar literatura más clásica. Es fácil encontrar un audiolibro de Oscar Wilde o encontrar El Quijote en versión audiolibro, pero es más difícil encontrar las novedades o encontrar los libros que publican editoriales independientes en Chile o en otras partes de Latinoamérica. Y lo que están haciendo estas 2 productoras, que son el ejemplo que yo más conozco, pero por supuesto que hay y deben haber otras y en otros lados de Latinoamérica, se están esforzando por sacar versiones audio de novelas, de libros de cuentos, de distintos autores nacionales y con acentos chilenos o acentos latinoamericanos y no acentos con español de España. En el caso de Leo Lento, por ejemplo, si ustedes van a ese sitio web, tiene la versión audio de mi libro Lugar y también la versión audio del libro Un amor para toda la vida del escritor argentino Sergio Vicio, y que fue publicado en papel por la editorial independiente Laurel de Chile. Entonces cada vez está esto más presente en nuestro mundo, está llegando cada vez más, pero sin embargo volvamos a los prejuicios, porque una cosa que me parece importante recalcar sobre los audiolibros es cómo los podemos incluir ahora, ¿no? Ya les conté más o menos de dónde vienen, algunos detalles que existen alrededor de ellos, pero ¿cómo los incluimos? ¿Cómo incluimos los audiolibros a nuestra práctica como Pues lectores? ¿Cómo incluimos los audiolibros a nuestra práctica como profesores de literatura o de otros ramos en el colegio, en la universidad? ¿Cómo podemos incluir lo sonoro? Se ha demostrado que escuchar y, bueno, leer un audiolibro genera la misma empatía que leer un libro. Se ha demostrado que se puede leer en profundidad con los oídos, tanto como se puede leer en profundidad con los ojos, o lo mismo al revés, ¿no? Uno dice, no se lee bien con los oídos, bueno, muchas veces no leemos bien con los ojos tampoco. Entonces, si volvemos a los prejuicios que les comenté al comienzo, bueno, decimos que leer audiolibros es leer, pero ¿qué pasa cuando nos dicen que es hacer trampa? ¿No? Cuando un profesor postula que es hacer trampa leer un audiolibro, que es como ver una película. La respuesta, si es que alguien quiere rebatir a alguna persona por ahí, es darse cuenta de que la versión fílmica, ¿no? La adaptación al cine de un audiolibro, la adaptación al cine de una novela implica una cierta discriminación, un cierto recorte de escenas, cambia el lenguaje al lenguaje visual, hay un montón de transformaciones, muchas veces hay cosas que se dejan de lado para poder contar mejor la historia. Entonces no es lo mismo que si un estudiante lee el audiolibro, en el que se enfrenta al texto completo, al mismo texto que leería con sus ojos, ¿no? Y que muchas veces lo que puede hacer es que personas se reencanten con algunos textos del pasado, porque tal vez si escuchan una voz que los conmueva, si leen un audiolibro en la voz de alguien que les parezca muy atractiva, probablemente se van a reencantar más con ese libro.
Y acá hay un punto que es muy importante y que olvidé comentarlo cuando hablábamos del libro electrónico, que mucha gente postula estos formatos como caminos excluyentes. Entonces, si yo leo libro electrónico, entonces voy a dejar de leer libros en papel. O si yo leo libros, audiolibros, voy a dejar de leer libros en papel. Y la verdad es que son caminos que coexisten y que muchas veces llevan el uno al otro. Alguien que lee un audiolibro muchas veces vuelve a leer el libro en papel. Hay veces en que incluso la adaptación de una serie o de una película hace que las personas, al revés de lo que se piensa, que es que dejen de leer, vuelven a leer ese texto porque saben que, o se dice que un libro es mejor que una película. Ha pasado con series como La maldición de Hill House, que está en Netflix, pasó con El cuento de la criada, de Margaret Atwood, hay muchísimos casos. Entonces, para ir terminando, yo los quiero invitar a ir a incluir los audiolibros y los audiocuentos para empezar en sus vidas. Busquen en Spotify, busquen en SoundCloud, Emisor Podcast también tiene cuentos, y escuchen, denle una oportunidad, no como algo de dejar todo en silencio para escuchar, sino que los acompañe, como los acompaña a escuchar las noticias en la radio, como los acompaña la música que escuchan cuando caminan o cuando hacen las cosas que tengan que hacer. Inclúyalos en su vida, inclúyalos, los profesores también el audio en sus clases. Yo trato de incluir siempre un par de cuentos en versión audio para que mis alumnos los lean con los oídos y también tengan la versión en escrito, en papel. Entonces, tratar de hacerles un lugar en los audiolibros en lo más cotidiano de nuestra práctica como lectores, como profesores, como escritores, también a todos aquellos que se dedican a escribir. Les recomiendo mucho el podcast de Audiobook, de nuevo, que termina en UK, donde pueden encontrar entrevistas a personas que desarrollan audiolibros y también distintos cuentos, o los que están en Chile, que se acerquen a la Biblioteca Pública Digital de Chile, donde también hay muchísimo material en español de distintos audiolibros nacionales, latinoamericanos, para que le den una oportunidad. Y para terminar, quisiera darles algunas recomendaciones de libros. Miriam me pidió que terminara con algunas recomendaciones de libros para leer en estos días, en esta experiencia de Artifica tu casa. Y yo trato siempre de recomendar cuentos, porque me parece que no los conozco, no sé cómo son sus hábitos de lectura, y partir recomendando una novela gigante puede ser contraproducente. Entonces me parece bueno recomendar cuentos y un libro grandote de cuentos. En este caso, los cuentos de Mavis Gallant, que es una gran escritora canadiense, y Lumen sacó hace un par de años este volumen que es grandotote, que incluye muchísimos de sus cuentos. En segundo lugar, otro libro de cuentos que les recomiendo se llama El cielo de los animales, de David James Poisant, una colección de cuentos que gira en torno a la presencia de ciertos animales o referencias animales en las vidas de las personas, y que es una maravilla. También les recomiendo otro gran libro para quienes se quieran atrever a leer algo más largo. La imagen es de la parte recordada, que es la última parte de un tríptico o trilogía del escritor argentino Rodrigo Fresán, y que está compuesta por la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada. Si quieren empezar con cuentos, este escritor también tiene libros de cuentos, uno que se llama Historia Argentina y otro La velocidad de las cosas. Y por último, quiero recomendarles audiolibros. Y un audiolibro que les recomiendo con mucho cariño es el audiolibro de 98 segundos sin sombra, de la escritora boliviana Giovanna Rivero. Fue un audiolibro que se ganó un premio a la mejor voz, mejor interpretación hace un par de años. Y si quieren mirar los audiolibros que yo grabé, que también es una posibilidad, está el audiolibro de mi colección de cuentos Lugar, que se puede encontrar en leolento.cl o bien en la Biblioteca Pública Digital. Y por último, mi novela Kintsugi, que fue grabada con la productora nacional Audiobook, pero que puede encontrarse en la plataforma Storytel, que es una plataforma tipo Netflix, donde uno paga una suscripción y puede escuchar todos los audiolibros que quiera. Pero hay mucho material disponible gratis, como les digo, en YouTube, Spotify y otros
lugares. Pero los invito a incluir audiolibros en su experiencia de las artes en su casa en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Hay mucha gente que estaría con ganas de darte un buen aplauso. Mira, te voy a leer algunos comentarios porque la verdad es que tu charla nos abre una ventana a un formato de literatura del cual uno no está siempre consciente y justamente se adapta formalmente a ese mundo nuevo que nos espera a la vuelta de la esquina y que es una nueva experiencia de las artes. Y eso es lo que me gusta, que no tenemos que estar anclados siempre, ¿no? En las experiencias ya hechas. Te voy a leer algunos comentarios. Bueno, muchas gracias. Había alguien aquí que tenía algo muy interesante que decir. Un punto importante, dice, es la voz de la persona que lo relatas, de que lee el libro. Hay algunas personas que motivan y otras no. Después alguien recuerda que el actor Luis Greñeco, debe ser, o Greco, está leyendo, busquen en Instagram. Y además dice que hay un par de versiones de cine de Ana Karenina. Hay una pregunta acá muy interesante. Alguien que quiere saber de tu experiencia personal. ¿Cómo fue tu experiencia personal grabando audiolibros? ¿Cómo fue para ti? ¿Haces como una obra de teatro para ellos, para aquellos que no los hemos escuchado aún? ¿Cómo lo abordas? Gracias por las preguntas, gracias por los comentarios y como indicaba uno de los comentarios que me leíste, claro, la voz es súper importante y por eso mucha gente recomienda buscar audiolibros con alguna voz que te llame poderosamente la atención, porque obviamente es un factor muy relevante y hay incluso hay veces en que los propios escritores no leen bien sus obras y es mejor buscar una narrada por un narrador profesional, pero por eso siempre hay distintas versiones. Y el otro comentario, para hacerme cargo, que menciona lo del Luis Ñeco, yo sé que se están haciendo más iniciativas de relatos, como les digo, en radios como Emisor Podcast, sé que hay una iniciativa que se llama CAW, C-O-W, que están haciendo grabaciones de textos literarios chilenos con actrices, con actores, y muchas versiones de audiolibros interesantes de comentar. Obviamente en una charla de 30 minutos uno no alcanza a comentar todo. Pero mi experiencia personal es bastante especial porque esto lo he contado en otras oportunidades, yo uso la grabación de mis cuentos como parte de mi proceso creativo como escritora. O sea, yo cuando escribo un cuento, cuando termino de mi primer borrador, lo primero que hago, así como hay otros escritores que corren a imprimirlo y lo imprimen en papel, por ejemplo, en mi caso yo lo grabo en mi teléfono y lo edito de a oídas, lo escucho. Y lo escucho muchas veces, y sin mirar el texto, escuchándolo para ver cómo suena. Entonces, yo siempre he tenido la experiencia de estar leyendo, de estar leyéndome en voz alta, y por lo mismo, cuando se dio la oportunidad de hacer la versión audiolibro de mis cuentos y de mi novela, quería ser yo la persona que lo leyera, también porque a mí como lectora de audiolibros me gustan mucho los audiolibros leídos por el propio autor, y fue una experiencia como una continuación de lo que yo ya hacía. Y de hecho, cuando estaba grabando, Santiago Ramírez, que era el productor de Audiobook, me decía, no te equivocas casi nada, ¿no? Y decía, claro, porque yo he leído esto muchas veces, no es la primera vez que me enfrento con mi cuento, sé cómo leerlo. Ahí, bueno, ahí verán los auditores si les gusta o no, pero está esa práctica continua de mi parte en relación al audio y también porque se relaciona con lo que les comentaba de mi infancia, que yo crecí escuchando la voz de mi abuela que me leía libros. Y por otra parte, mi abuelo paterno me regalaba libros físicos. Fueron mis dos grandes ejemplos y quienes me fomentaron este amor mutante por los libros que yo tengo. María José, hay aquí mucha gente que está agradeciendo
que Ujú. tú estés abriendo este nuevo camino, gente que quiere adentrarse en él. Hay alguien que dice aquí, soy malo para la lectura, y lo va a intentar por esta vía, así que ya con eso hemos cumplido una labor social Sí, eso era lo que yo extraordinariamente quería. importante. Sí, mira, hay alguien que pregunta aquí qué hay que hacer para emprender este camino, si alguien quiere adentrarse, qué consejos das, tienes que hacer algo con la voz, estudiar, qué consejo le das a la gente que quiere ingresar en esta industria, por lo menos. ¿Pero te refieres a ingresar como narrador, a leer, o personas que quieren, Creo. que No, quieren consumir audiolibros? no, yo creo que personas que están interesadas en hacer audiolibros, es entrar, trabajar, ¿no? Contribuir. Claro. Yo creo que lo importante es hacer la investigación de cuáles son las distintas productoras que se están encargando por ahora de grabar audiolibros. Como les comentaba, yo los que conozco son Leolento, son Audiobook, y poder acercarse a ellos y ver cómo pueden ayudar, porque y qué tipo de entrenamiento se les puede sugerir. En muchos casos, yo entiendo que las productoras trabajan, bueno, o con los autores o con actores profesionales que se dedican a esto o que se dedican al doblaje, por ejemplo, o que se dedican a ser locutores. Entonces, obviamente, igual hay una profesionalización del tema, no es llegar y decir yo voy a llegar y leer, pero por supuesto que es algo que en un mundo en el que se pueden ir metiendo y acercando, porque creo que hay muchas oportunidades y creo que cada vez más eh, se va a leer más audiolibros, cada vez más. Cuando salga un libro impreso, va a traer de inmediato, no sé, un código de descarga o va a existir el formato audiolibro como inmediatamente, ¿no? Que es algo que todavía no pasa y siempre llega primero el libro en papel. Yo creo que va a llegar un momento en que va a ser simultáneo y se va a necesitar cada vez más gente que lea y que se dedique a esto. De hecho, en Estados Unidos hace un par de años que existe la carrera en una universidad para gente que se quiera dedicar al desarrollo de los audiolibros. María José, aquí hay dos preguntas muy interesantes que voy a reunir y creo que ya estamos en la hora, porque prometimos una charla de 30 minutos y preguntas de 10 minutos, por 10 minutos. Dice así, ¿existen experiencias sobre el objetivo del trabajo de fomento lector y la capacidad de comprensión de la lectura escrita con los audiolibros? Y después otra persona que hace una introducción bastante larga dice, ¿son una extensión de los libros? ¿Puedes unir esas dos preguntas, por favor? Sí, sobre la primera, hay estudios, yo la verdad, para ser honesta, estoy más familiarizada con los estudios que se han hecho en Estados Unidos, donde se ha desarrollado más esta industria, donde están más y se ha demostrado que ayudan a la comprensión lectora, que ayudan a personas con dislexia, que logran reencantar a lectores, o sea, que son una herramienta valiosísima para el fomento lector, porque mucha gente piensa que es otra cosa, ¿no? Es como fomento auditivo, no sé, pero es fomento lector también y ayuda mucho a que personas se encanten con los libros. O sea, mucha gente piensa que para recomendar un libro, hay que encontrar el libro apropiado para la persona apropiada, ¿no? Yo creo que ahí hay que incluir en el formato apropiado. O sea, el libro que se lee es el apropiado para una persona y tal vez en cierto formato. Tal vez para alguien le sale más conveniente leer con los oídos, leer en el libro electrónico porque se está moviendo todo el tiempo y no andar con un libro, no sé, gigante de 1000 páginas. Entonces, creo que es importante eso y existen esos estudios, imagino que en Chile y en Latinoamérica también se están desarrollando ahora en los últimos tiempos en que el audiolibro está adquiriendo más fuerza. Y sin duda es un tema que vale muchísimo la pena investigar. Si es que hay alguien que le interese, creo que hay un gran nicho para investigar lo que está pasando en Latinoamérica. Y en el otro caso de si es una extensión, yo creo que es, eh,
A mí me gusta la palabra extensión porque significa que como que lleva más lejos la experiencia de lectura y eso me parece muy bonito. No sé si la persona se refería a extensión como algo externo y menor. En mi caso, yo tomo la palabra extensión como que está haciéndome disfrutar la experiencia de lectura mucho más, la está llevando mucho más lejos. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo con el término que usó esa persona. Ya, y la última pregunta dice, ¿crees que deberían tener menor valor los audiolibros considerando que su venta y distribución es más barata? Es interesante esa ¿Sí? pregunta, está buena. La verdad es que voy a, voy a opinar de nuevo desde mi consumo sin tener más datos sobre la mesa para mirarlos en este momento, pero tienen que pensar aquellas personas que piensan esto, que el audiolibro, si bien no hay que imprimirlo, ¿no? Que ese es un costo importante del libro en papel, el audiolibro hay que producirlo y son horas de estudio, ¿cierto? De grabación, además hay que pagarle al narrador o al actor, a la actriz que lo graba. Entonces creo que hay que considerar eso también, porque no es como que mágicamente el audiolibro aparece, ¿no? Son un montón de horas de trabajo. Es como que uno dijera la entrada al cine también vale como lo que vale un audiolibro, porque también son un montón de horas de trabajo. Entonces, fijarse en eso. Y yo invito, por si no quedó claro, para acercarse a los audiolibros es tan fácil como buscar audiocuentos en internet. En Argentina hay una iniciativa preciosa de audiocuentos. Lo pueden buscar en audiocuento.com.ar y hay una selección de los mejores cuentos argentinos narrados bellísimamente, gratis. O también pueden ver plataformas como Storytel, que se paga una suscripción con un periodo gratis de prueba de 14 días y que es como Netflix, de streaming. Pueden ir escuchando todos los audiolibros que quieran, ir probando, saltando de uno al otro, ver si les convencen. Pero es un formato que es súper fácil de acceder y que hay muchos prejuicios, gente que cree que no se va a entretener. Y al menos en mi experiencia me pasó con Lugar, sobre todo. Ese libro se vendía con un código de descarga para el audiolibro. Y me pasó que mucha gente después me confesó que no se lo había leído, ¿cierto? Sino que lo había escuchado cuando iban manejando al trabajo, cuando iban en el metro, y que así se habían acercado al libro. Y para mí es igual de valioso. Era mi narración, eran mis cuentos, era incluso yo misma leyéndolo. Y creo que ahí hay algo, hay un tesoro que mucha gente todavía no ha descubierto. Bueno, María José, muchísimas gracias. ¿Alguien, por favor, podría apagar su micrófono? Le ruego. Mira, queremos agradecerte infinitamente. Creo que has encantado a una buena parte de la audiencia. Y muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu propia experiencia y abrirnos otra experiencia de las artes que no conocíamos. Y bueno, a todos les dejo invitados para el próximo miércoles a las 18 horas, cuando contaremos con la presencia de Paolo Bortolomeoli, el destacado director de orquesta. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Francisca, nuestra intérprete de lengua de señas chilena. Muchas gracias al equipo que hace esto posible. Hay varias personas detrás. Y a todo el equipo de la Universidad Católica que nos acompañó en esta tremenda experiencia. Y quiero destacar al equipo de Soledad Ola por el diseño de estas preciosas gráficas que han venido acompañándonos desde que lanzamos el proyecto. Bien, muchas gracias. Bienvenidos el próximo miércoles y aquí está Paolo.
Disculpe, no se escuchó nada el video. Estamos haciendo lo posible para resolver Hola a ese todos, mi nombre es Pablo Bortolampioli, soy director de orquesta y los quiero invitar a que conversemos sobre el arte desde lo escénico, del aquí y el ahora. En este periodo de pandemia nos hemos enriquecido mucho con la oferta cultural universal, hemos podido tener acceso a tantas cosas, pero creo que es una buena oportunidad para generar esta invitación a que cuando podamos volver al teatro veamos y disfrutemos de esa complicidad única que se produce entre la obra del creador, el intérprete, pero también el público. ¿Por qué experimentarlo ahí, en ese momento, es irrepetible?